Bueno, buen día a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente al espacio del Ateneo Central del Hospital de Niños. Todos los que nos escuchan desde el hospital, desde otros lugares de la ciudad, del país, gracias por estar del otro lado y por aprovechar este espacio que tenemos todas las semanas de aprendizaje y de enriquecimiento. Hoy tenemos una presentación del servicio de diagnóstico por imágenes del hospital, el doctor Hugo Cosani, que es el jefe del servicio, y la doctora Cecilia Branda, que es médica de planta. Nos van a traer una amplia recorrida por una serie de casos clínicos y de cómo, digamos, toda la enseñanza que ellos tienen para darnos, porque así como otras áreas del saber se han especializado, ciertamente las imágenes, los pediatras y todos los médicos en general podemos ver algunas cosas en las imágenes, pero la verdad es que hay detalles, hay un montón de información que yo creo que se nos pasa por alto si no tenemos la ayuda de alguien que sepa más del tema. Y en este caso, creo que es más válido que nunca porque hay muchísima información que nos pueden aportar las imágenes, no imágenes complejas, imágenes que están en todos lados. Entonces, creo que es realmente para aprovechar toda la charla de hoy para ver tips, detalles, cosas que realmente nos van a enriquecer un montón en la práctica diaria. Los dejo entonces con el doctor Hugo Cosani, les recuerdo tener los micrófonos cerrados para que no haya interferencias y todas las preguntas las vamos viendo a través del chat. Bueno, buenos días. El Ateneo lo va a presentar la doctora Cecilia Branda, médica de planta del Servicio de Imágenes del Gutiérrez. ¿Por qué elegimos este tema para abordar hoy? Para remarcar la importancia del médico radiólogo en el diagnóstico de este síndrome de maltrato infantil. Es muy importante decirles que el médico radiólogo tiene que tener herramientas, tiene que tener conocimiento y tiene que tener, por sobre todas las cosas, compromiso. Cuando digo compromiso, digo no tener temor de aplicar sus conocimientos en los signos específicos que tiene el maltrato infantil y decir esto es un maltrato y no es otra patología. Las herramientas, gracias a Dios, las tenemos un servicio con imágenes digitalizadas en forma directa y tenemos un cuerpo técnico muy especializado en hacer muy buenas radiografías óptimas en todas las incidencias. El pasado 25 de abril se conmemoró el Día del Maltrato Infantil a nivel internacional y como dato de importancia, solamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se trataron 20.000 casos de este síndrome. Y en la línea 102, que es una línea confidencial de denuncias, hubo 2.500 niños, niños que llamaron denunciando el maltrato. Así que es muy importante el rol, es muy importante el pediatra que conozca estos signos, trabajar en equipo y también que ustedes sepan, como se lo va a comentar la doctora Branda, cómo tienen que abordar el estudio ante una sospecha de maltrato infantil, qué radiografías pedir. Bueno, ahora los dejo con la doctora y aprovechen todos sus conocimientos. Buenos días, mi nombre es Cecilia Branda, voy a comenzar con el Ateneo. Bien, como dijo el doctor Cosani, el abordaje del maltrato infantil es un abordaje multidisciplinario donde el médico radiólogo tiene un papel fundamental no solo en la sospecha, sino en el diagnóstico y en la fundamentación que así lo requiere el aspecto legal del mismo. La Organización Mundial de la Salud estima que el asesinato de niños pequeños y lactantes es el doble que de niños mayores de 5 a 15 años. A la cabeza va África, luego sigue Norteamérica, luego América Latina y finalmente Europa. Obviamente son estadísticas subestimadas, ya que en muchos lugares del mundo no existe el presupuesto para poder
evaluar la muerte del niño. ¿Está? Bien. Voy a hacer brevemente en esta diapo una reseña histórica muy rápida. El primer médico forense que hizo la primera descripción definitiva de abuso infantil fue Ambroise Tardeu, en 1860, donde le llaman la obra de él, que tiene dos partes. La primera parte yo extraje un fragmento muy chiquito para leerles, donde ejemplifica claramente lo que viven estos niños, y en la segunda parte de la obra presenta 36 niños con golpes y quemaduras. Desde los primeros días de su vida, seres tan lastimosos e indefensos son destinados cada día, cada hora, incluso al más cruel de los abusos. Son sometidos a duras privaciones, sus vidas, apenas iniciadas, son ya un martirio. Estas historias se vuelven aún más increíbles porque sus atormentadores son a menudo los mismos que le dieron la vida. Después, en 1946, John Caffey asocia múltiples fracturas de huesos largos y hematoma subdural, y 10 años después describe en lactantes maltratados las fracturas ocultas llamadas cenaza de balde o fracturas de esquina. 5 años después, Kempf y Silverman describen el síndrome del niño apaleado, y es esta publicación la que propone por primera vez la denuncia de casos posibles de maltrato ante las autoridades pertinentes. Perfecto. Bien, vamos a ver el primer caso clínico que tenemos acá. Paciente de 2 años, consulta en la guardia de nuestro hospital. Unas horas previas ya había consultado en otro hospital por edema y equimosis bilateral en párpados, ojos de mapache, hematomas en región retroauricular y mejilla derecha en distintos estadios de evolución. La madre en la guardia dice: compré un shampoo nuevo hace una semana y le di una reacción alérgica. Tiene un antecedente de internación un mes antes de esta en un hospital de provincia por fractura de húmero derecho con celulitis y artritis de hombro homolateral. La madre en ese momento, en la guardia de ese hospital, dice: no tengo idea cómo se pudo haber roto el brazo. Egresa de este hospital con pautas de alarma y seguimiento por servicio social. 1 año antes, la madre había hecho una denuncia por abuso sexual involuntario en otro hospital de provincia, donde en ese momento le hicieron serologías de control que dieron todas negativas, radiografía de huesos largos y radiografías de cráneo que informan como normales. En esta oportunidad, nuestro hospital se interna con sospecha de traumatismo no accidental para diagnóstico y protección de menor con riesgo de vida. ¿Hay algo que le llame la atención de este relato de la historia clínica? ¿Algo que sea un poco llamativo? Que no sepa cómo fue el mecanismo de producción de la fractura. Bien, perfecto, excelente. ¿Algo más? Si no, bueno, sigo. que los ojos de mapache no lo puede dar otra cosa que la fractura de base de cráneo. Bien, buenísimo. Bueno, seguimos. A esta paciente se le realiza, que también lo vamos a hablar ahora en un ratito, el Skeletal Survey, ¿sí?, que cambia de acuerdo a la edad del paciente. En esta paciente que tiene 2 años se realiza tomografía de cráneo, tomografía de base de cráneo, de macizo facial, se realiza radiografía de tórax, radiografía de miembros superiores e inferiores, ecografía de abdomen, pues un paciente que ya deambula, ¿sí?, en los mayores de 2 años se realiza la ecografía, y se observa. ¿Sí? Yo voy a ampliar ahora las imágenes para que ustedes puedan observar, ¿sí? Todo lo demás que nombré fue normal, así que bueno, hay algunas que no, entonces las quiero mostrar. Voy a mostrar esta. ¿Alguien se anima a describir esta fractura? Esta es la fractura que se describe en la historia del Hospital de San Isidro. Bien. Si no seguimos, si cualquier cosa me preguntan o si quieren agregar algo. Es una fractura conminuta, metafisiaria, en esquina lateral externa de húmero proximal, con desplazamiento de la cabeza humeral, epifisiolisis, y neoformación ósea subperióstica. Bien. Esta fractura es la que la madre refiere, no saber el mecanismo del hospital anterior. Después tenemos las imágenes de miembros inferiores, distal de fémur, proximal de
tibia y peroné. ¿Alguien ve algo? Sigo. Se observan fracturas metafisiarias en asa de balde en ambos fémures distales, ¿sí? No encuentro la flecha para acá. Acá está una, ¿sí? Asa de balde, asa de balde. Bien, entonces, siguiendo, vamos a leer las características. ¿Qué hay que tener en cuenta para el maltrato infantil? Yo puse en rojo lo que estaba en rojo en el relato, ¿sí? Se sospecha maltrato toda vez que una lesión no puede ser explicada, que lo vimos, o es discordante con la explicación de los padres o cuidadores. Consulta médica demorada según el inicio de los síntomas. Consulta en varias instituciones, la madre consulta en varios hospitales antes de venir al nuestro. Insatisfacción de los cuidadores frente a la explicación médica y retiro del niño de la institución. Ustedes vieron que la madre se retiraba, consultaba y se retiraba, consultaba y se retiraba. 3 cosas que hacen sospechar un maltrato, ya en el relato, ¿sí? Más allá de las imágenes. El relato varía de acuerdo al familiar o en los distintos ámbitos de atención. En la guardia externa dicen una cosa, en la sala dicen otra y va cambiando el relato. Es importante tener en cuenta la edad del niño y el tipo de lesión, con sus mecanismos para determinar la compatibilidad de la historia. Algunos relatos. Se cayó del cochecito, el hermanito le saltó encima. Siempre son relatos que van discordantes con la lesión. El hermanito al balsó y se le cayó. Se cayó de la escalera, no sé. Tipos de maltrato. Yo voy a leer bastante rápido todas estas imágenes porque prefiero que aprovechen las radiografías. Tipos de maltrato emocional, abandono, negligencia, abuso sexual, explotación laboral, abuso físico del que vamos a hablar hoy, y síndrome facticio por poder. ¿Qué rasgos tiene un maltratador? Es más frecuente en padres adolescentes, alcohólicos y drogadictos, baja autoestima, bajo nivel de control de impulsos y bajo umbral de tolerancia, historia de maltrato familiar, ellos fueron maltratados cuando eran niños también, expectativas no cumplidas por su hijo, y tienen un factor cultural que dice, le pego para que aprenda, lo dejo llorar, así aprende a dormirse solo, etc. ¿Qué comportamiento suele tener el maltratador? Castiga al niño en público, habla del niño en forma despectiva o como un caso difícil, se muestra indiferente o despreocupado, cuenta historias poco creíbles sobre las lesiones. Esto de las historias poco creíbles sobre las lesiones lo vamos a ver en todos los relatos. Actitud defensiva cuando es interrogado sobre las lesiones del niño. Bien, ¿qué técnicas de imagen ante una sospecha de maltrato? ¿Sí? La técnica de imagen indicada, ideal, el gold estándar, es la radiografía simple. ¿Sí? Siempre se pide radiografía simple. El médico radiólogo debe estar entrenado en detección de lesiones sospechosas de maltrato y también en la semiología de las lesiones que pueden simular un maltrato. Idealmente, antes que el niño abandone la sala de rayos X, el técnico junto al médico deben revisar todas las imágenes realizadas y repetir las subóptimas o las mal posicionadas. La falla en la detección de estas lesiones expone al niño nuevamente a un ambiente peligroso y posiblemente fatal. Entonces, ¿qué se realiza? Se realiza el Skeletal Survey, que incluye de entrada en los menores de 2 años 21 imágenes radiográficas. ¿Sí? Esto incluye radiografía de cráneo, antero-posterior, lateral, únicamente si tiene traumatismo, esto como ven esta paciente, ojos de mapache, o sospecha de fractura de base de cráneo, se realiza la incidencia Town, donde se ve muy bien la base del cráneo, el hueso occipital. También tenemos columna cervical, perdón, lateral, radiografía de tórax, antero-posterior, lateral, oblicua derecha, oblicua izquierda, para evaluar parrilla costal, miembro superior izquierdo, miembros superiores ambos, separados, brazo, antebrazo y mano, lo mismo que el miembro inferior. También tenemos columna lumbosacra lateral, pelvis antero-posterior. Todo tiene que ir bajo las normas hechas del Colegio Americano de Radiología y la Academia Americana de Pediatría. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para realizar todos estos estudios radiográficos? Técnica adecuada.
alta dosis, alta definición, bajas dosis de radiación y buen contraste en la placa. La posición. El niño tiene que estar en la posición indicada para estudiar la zona que uno sospecha, ¿sí? Y tiene que estar vista la posición sospechosa en 2 planos. La colimación. La colimación habla de, el colimador es un dispositivo que se pone a la salida del rayo X, que dirige el rayo X hacia donde tiene que ir, ¿sí? Evita que se disperse la radiación y que vaya directamente al punto que queremos ver. La imagen tiene que tener nombre, apellido, fecha, lado derecho, lado izquierdo, todo que se vea claro y que esté bien identificado. La zona restringida al área que estamos explorando. Nunca el niño completo en la radiografía, nunca un cráneo en la misma radiografía, y un brazo, y una mano, y una pierna, todo restringido a la zona que vamos a evaluar. Y la protección gonadal en los pacientes. Este es el screening inicial de 21 radiografías en niños menores de 2 años. Los niños mayores de 2 años que ya deambulan, es muy difícil que clínicamente tengan fracturas ocultas. Entonces el estudio va dirigido hacia las zonas sospechosas, nada más. También es muy importante un esqueletal, un survey de seguimiento a las 2 semanas, ¿sí? Cuando uno sospecha una fractura y no lo puede corroborar, porque aún no tiene el callo óseo, pero tiene sospecha que ahí está, o al revés, imagina que hay imágenes que son variantes anatómicas normales, a los 15 días se puede volver a repetir. Son menos exposiciones, son 16, porque se retiran las de cráneo, todas las de columna y la de pelvis. O sea que quedamos con 16 imágenes, para ver seguimiento. Es muy importante porque en este seguimiento a las 2 semanas hay trabajos que dicen que un 10% de las fracturas no detectadas aparecieron. Bien, este es un paciente de 6 meses que consulta por broncoespasmo, donde se realiza una radiografía de screening por el broncoespasmo. ¿Ustedes ven algo? Bien. ¿No tiene un callo de fractura ahí en una de las costillas? ¿En dónde? Creo que es en la 10ª costilla. ¿Pero derecha o izquierda? Derecha. Perfecto, excelente, exactamente. Se observan 3 callos, ¿sí? Costillas 11, 10 y 9. ¿Sí? Hallazgo. Muy bien. Impresionan viejas porque tiene callo, tiene 3 callos ya formados. Ahora vamos a hablar de la data de la fecha según las imágenes que veamos. Este niño queda internado, obviamente, con sospecha. El padre no confiesa, estaba cuidado del padre, la madre no me acuerdo qué había pasado. A las 2 semanas se realiza, porque el padre seguía sin hablar, todo lo demás era normal, se repite a las 2 semanas de seguimiento, ¿sí? Otra radiografía de tórax, donde aparece ¿qué? ¿Lo ven? Bien, del lado izquierdo son difíciles de ver porque son más bien laterales, no son las más comunes, pero también puede suceder. Se observan desde la costilla 3 a la costilla 9, callos, ¿sí? Pasaron 2 semanas, es el periodo que ahora también lo vamos a ver de tiempo que pueden aparecer las lesiones, que la fractura exhibe su callo óseo. Entonces, esto es un ejemplo muy claro de que el seguimiento es muy importante en estos casos. Ahí el padre confesó que lo había sacudido y lo había pegado. Un paciente de 6 meses. Seguimos. Otra cosa que el médico radiólogo debe hacer es pensar, esto me traen esta placa, ¿esto es intencional o es accidental? ¿Qué cosas usamos nosotros para pensar en eso? ¿Sí? Uno muy importante es la edad del niño. Una fractura diafisaria en un niño que no deambula es altamente sugestiva de traumatismo no accidental, ¿sí? Otra cosa que nosotros pensamos es la demora en la consulta. La demora de consulta también es muy importante, porque yo tengo esta imagen, y es un niño que ya tiene un callo óseo hecho, ¿sí? Entonces quiere decir que hace 14 días o más que este niño tuvo un traumatismo y recién consultan ahora. Otra cosa que nosotros usamos son los patrones de curación. En este caso, se las voy a marcar, es una fractura de clavícula. Las fracturas de clavícula son en los recién nacidos, ¿sí? Son frecuentes en los partos traumáticos, ¿sí? Ahora, una fractura de clavícula que no exhibe su callo óseo en un menor de 10 días
es probable que haya sido en un parto traumático. Ahora, si yo tengo esta fractura sin callo óseo en un paciente recién nacido mayor de 14 días, ojo, ya tendría que estar como la de la derecha, que tiene acá el callo de consolidación, ¿sí? Entonces, muy atentos a esto, porque en ese caso sí es sugestivo, ¿sí? Si esto aparece después de los 10 a 14 días, esto no pasó en el parto. ¿Estamos? Esto también es muy importante en los patrones de curación. Y después tenemos la data de la antigüedad de la lesión. ¿Qué pasa acá? Estas son costillas cadavéricas, ¿sí? Por eso se ven tan bien. Entonces tenemos un traxo fracturario limpio, ¿sí? Aparece entre los 4 y 10 días. Antes de los 4 días no vamos a tener nada, ¿ok? Ahora yo voy a hablar de algunos motivos muy específicos, muy urgentes de la gammagrafía. La neoformación ósea subperióstica, la pérdida de definición de la fractura y el callo blando aparecen entre los 10 y 21 días. La neoformación 10 a 14, pérdida de definición de la fractura, acá, 14 a 21 junto con el callo blando se superponen. ¿Ven? Este es un callo blando con pérdida de la definición de la fractura. Ven que casi no se ve tan bien, acá se ve perfecto. Después, el callo duro, de 21 a 42 días, ¿sí? Acá. Y después tenemos la remodelación ósea, que aparece más tarde. Uy, perdón. Va. ¿Qué vuelvo para atrás con esta? Perdón, que aparece la remodelación ósea, que aparece 3 meses a 1 año, ¿sí? Que es esta. Ven que acá ya no se ve nada, pero se ve el hueso remodelado. Esto es muy importante, pero muy. Seguimos. Bueno, ahora vamos a hablar de las fracturas de alta especificidad que tienen importancia medical por el mecanismo de producción. En realidad, voy a hablar de las 3 fracturas más importantes que siempre responden al mismo mecanismo de producción, que son las fracturas metafisiarias en esquina, corner, en asa de balde, bucket handle, neoformación ósea subperióstica y fracturas costales cercanas a la unión costovertebral. Estas 3 fracturas responden siempre al mismo mecanismo. No hay otro mecanismo que las produzca que la sacudida del bebé, ¿sí? Siempre hay que pensarlas, son muy difíciles de visualizar y tengan en cuenta, como vimos hace un rato, que pueden desaparecer. A los 3 meses curan sin dejar secuelas y el niño sigue expuesto a un ambiente muy peligroso, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Niño sacudido, se lo agarra del tórax, lo sacuden para adelante y para atrás, las manos firmes en el tórax. ¿Qué pasa? Las piernas tienen movimientos de aceleración y desaceleración bruscos, continuos, lo que lleva a la lesión y produce. Ahora vamos a hablar una por una de ellas. Pero bueno, este es el mecanismo general que produce estas 3 fracturas, ¿sí? Fracturas metafisiales. La fractura metafisiaria es una fractura completa, como una lonja de la metáfisis, ¿sí? No es una lesión por abulsión, eso es un error. Y de acuerdo a cómo incide el rayo, es la misma fractura. Se ve en un rayo que incide perpendicular a la metáfisis, se ve fractura en esquina. Cuando el rayo está levemente oblicuado, no por error del técnico que está haciendo el estudio, sino porque quizás los cuidadores que lo están sosteniendo le mueven un poquito la pierna, se la angulan, el rayo entra un poquito angulado y se ve en el asa de balde. Pero es la misma fractura en diferentes posiciones, ¿sí? O sea, eso es muy importante para que tengan en cuenta. Vamos a ver ejemplos, ¿sí? Acá tenemos una fractura en asa de balde, ¿sí? Acá tenemos otra acá abajo. Acá tenemos otra en asa de balde, ¿sí? Acá tenemos una en esquina. ¿Bien? Ven que son muy sutiles, hay que ir a buscarlas cuando no hubo ningún traumatismo. Igual el único mecanismo de producción es la sacudida. Acá tenemos otra de esquina, estas son más grandes. Acá tenemos otra en la esquina, ¿sí? Acá abajo tenemos acá esta. Bien. Bueno, el hematoma subperióstico. La cortical está envuelta por una fina tela que es el periósteo, ¿sí? Y el periósteo se agarra por las fibras de Sharpey a la metáfisis muy fuertemente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el miembro del niño es sacudido, el periósteo sangra y se forma un hematoma subperióstico. ¿Qué pasa? Este hematoma no se ve de entrada porque es sangre. Cuando
a los 10 días esto empieza a osificarse, ahí lo podemos detectar, ¿sí? Entonces, en realidad lo que vemos es la neoformación ósea subperióstica. El único mecanismo, vuelvo a repetir, es la sacudida, salvo que el paciente tenga alguna enfermedad de base que sangre el periósteo, pero si no hay antecedentes, si no hay nada, esto es altamente sugestivo de maltrato. Estas 3 lesiones son muy sugestivas porque tienen siempre el mismo mecanismo de lesión. Acá tenemos un hematoma superior, una neoformación ósea subperióstica, acá tenemos otra, con fractura, también acá abajo, ¿sí? En asa de balde, acá también tenemos una fractura, y normalmente ya se ve bien la fractura y se asocia el hematoma la neoformación, pero a veces vemos nada más, como en este caso, primero la neoformación subperióstica, la fractura no la vemos. En este caso hay otro, ¿sí? Este caso, el de al lado, es muy chiquitito, ojo, pero también está, hay que tener mucho cuidado, y era unilateral. Bien, acá hay uno más grande, y esta es la muestra histológica de cómo la sangre se va reabsorbiendo con la cortical. Bien. Y por último nos quedan las fracturas del arco posterior. ¿Qué pasa cuando se sostiene al niño, ¿sí?, con el dedo pulgar adelante y los 3 dedos atrás, ¿sí?, con fuerza, y el niño lo empiezan a sacudir? En los arcos costales tienen cierta flexibilidad, pero en la articulación de atrás está la apófisis transversa de la vértebra. Al sacudirlo y hacer presión, el arco costal hace palanca contra la apófisis transversa y lo fractura. Por eso tienen esa razón de ser, por eso están atrás, ¿sí? También puede suceder que haya laterales, porque la mano del adulto, como ustedes verán, hace fuerza en todos lados. Entonces, acá tenemos ejemplos, ¿sí? Estos son, acá tenemos 1, 2, 3, ¿ven? En general son simétricos y tienen estadios de evolución diferentes, porque las sacudidas no son una sola vez, ¿sí? Ven, acá tenemos acá, en todos lados, ¿sí? Acá un poco más periférico, ¿sí? Este, por ejemplo, es muy interesante, no, bueno, pero tiene todos los estadios. Tiene acá una fractura, ¿sí?, como vimos, más o menos esta ocurrió hace 4 y 10 días. Acá tenemos un callo blando que está perdiendo el trazo fracturario, ven que se ve por la mitad. Acá ya pasaron 14 días. Acá tiene un óseo, acá pasaron 21 días, ¿sí? O sea, todos los estadios, ¿sí? Todo. Esta es muy didáctica, ¿sí? Acá hay otro callo blando, donde el trazo fracturario casi ya está perdido, acá se está formando, ¿ven? Todos los estadios que tiene. Bien. Y después tenemos estas 2 fracturas, las espiraladas y las diafisarias, que no son, tienen otros mecanismos, pero en el caso, por ejemplo, la fractura espiralada son muy raras en niños. Ahora, esta paciente, 4 meses, la madre en la guardia, se me cayó de la cama, y viene a la guardia con su madre y su abuela por crisis de llanto colodor. No hay manera que esta fractura ocurra por golpe directo, ¿sí? Esta niña fue tironeada, flexionada y rotada. Es como retorcer, hablando en criollo, el brazo o la pierna, ¿sí? Entonces, este es el mecanismo de producción, esta es la imagen como se ve. Se ve toda retorcida la fractura. No hay manera que este relato sea verdad. No hay manera, porque nunca se produce por mecanismo directo. El otro paciente de 2 meses, en la guardia. Dejamos a la niña en la cama y nos retiramos para cenar. Luego escuchamos que lloraba, por lo que acudimos a verla encontrándola en el piso. 2 meses. El paciente no rola a los 2 meses. Es muy raro que role. Bien. Encima, después, cuando la internan a la paciente con sospecha de maltrato, y aparte por la fractura que tenía, cambian el relato. La madre refiere que estaban cenando y que la niña estaba a cuidado del hermano mayor, mientras ellos cenaban. Entonces ahí ya tenemos, cambian el relato y un mecanismo de producción por la edad del niño que no hay manera, ¿sí? Bien. Esas son las 5 fracturas, sobre todo las 3 primeras, que son muy importantes pensarlas, y estas 2 también. ¿Qué otros métodos de imágenes utilizamos? Ecografía para buscar lesión de órganos en cavidad abdominal en niños que son más grandes y deambulan. Tomografía computada para cerebro, se explora. Es muy bueno porque explora parénquima y parte ósea. La resonancia se usa para evaluación de sustancia blanca en el Shaken Baby, y la gamografía ósea para estos casos que yo les dije hace un ratito, que estamos entre 0 y 4 días hasta que no aparece en la placa, y si necesitamos confirmar por lo que sea una fractura, hacemos la gamografía, no se usa mucho. Perdón, Cecilia, preguntan en el chat por qué en esos primeros 4 días puede que no se vea la fractura en la placa.
porque la lesión fracturaria en esta zona, ¿sí?, es muy chiquitita, son zonas muy pequeñas, entonces todavía no se ve el trazo, no hay manera, ¿no? Está bien eso. Sí, porque se ve en otras fracturas, pero en las costales, en las metafisiarias, tiene que haber una reacción para que se vea, ¿sí? Bien. Las lesiones abdominales se ven en niños más grandes, niños que deambulan, ¿sí? Porque las lesiones abdominales son golpes directos, patadas y trompadas. ¿Qué pasa? El niño lo corren, se tira al piso, se tapa con los brazos, pero no se protege la panza. Entonces ahí en esa zona hay que ir a buscar epigastrio, hipogastrio, ¿sí? Muchas veces no tienen lesiones de hematomas y equimosis, entonces, bueno, hay que pensarlo. Hay trabajos hechos que cuando uno no lo piensa y el niño tiene una lesión abdominal, hay una frecuencia de un 50% de mortalidad en dejar pasar las lesiones abdominales. Son muy importantes pensarlas en un niño que no tiene ningún antecedente clínico de otra cosa y viene con un abdomen agudo. Bien, las lesiones en cavidad abdominal son por golpe directo, no son hallazgos patognomónicos de maltrato. Las lesiones más frecuentes son perforación de víscera hueca y laceración visceral. Lo más común es que ocurra en duodeno, yeyuno, hígado y a veces páncreas. Está descrito que es más frecuente en varones, pero bueno. Este es un paciente que falleció donde se observa, ¿sí?, aire en cavidad peritoneal, ¿sí?, neumoperitoneo, y se observa aire en la vía biliar, bien, fallece, se realiza la autopsia y se encuentran múltiples perforaciones en nasas intestinales, acá, 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 y hematoma, y el hígado, múltiples laceraciones hepáticas, ¿sí? Acá tengo un hematoma, ¿sí? Este es un paciente que había recibido golpes directos y murió. Un paciente más grande. Bueno, este es un caso muy difícil de hacer diagnóstico, pero es muy interesante. Pobre niño, no. 10 meses consulta en la guardia de hospital periférico por dificultad respiratoria y decaimiento. Sano hasta ese momento. La madre en la guardia. Lo acosté a dormir un rato y cuando se despertó estaba caído y no quiere comer. Me parece que está calentito. Bien, tiene esta placa de inicio, una placa de tórax. ¿Dónde? Como primer diagnóstico, ¿qué pasa? El paciente se interna, tiene una imagen de bordes difusos en la base pulmonar derecha con un despegamiento pleural derecho. ¿Algo más le ven? Yo sigo con la historia. Después vuelve la imagen. Se interna con diagnóstico de neumonía derecha y derrame pleural homolateral con dificultad respiratoria. El paciente presenta mala evolución y fallece a las pocas horas. Bien. Postmortem, hemotórax derecho con fracturas costales laterales derechas, fractura acromial derecha. La fractura acromial es muy específica y es muy difícil de ver, generalmente se descubre postmortem. El diagnóstico postmortem de este paciente fue traumatismo no accidental maltrato infantil. Volvemos a la imagen. Bien, vamos a volver si quieren a la imagen de anterior. Así podemos volver a verla. Ahí. ¿Ustedes le ven algo más, aparte de lo que yo dije? ¿Ven algo en las costillas? ¿Algo que les llame la atención? Bueno, sigo. Este es un paciente muy difícil, ¿sí? Porque cuando el diagnóstico está como... ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos este paciente, viene este paciente a la guardia, un paciente sano que la madre lo levanta y dice, bueno, pasó esto. A ver, todo se correlaciona con la historia clínica. Yo no puedo, en un paciente aislado, obviamente si yo veo esta imagen, supongo que es una imagen, una neumonía derecha con derrame pleural. Ahora, si yo tengo que pensar, si yo tengo un hemograma normal, el pibe no tiene fiebre, o sea, no tiene signos de toxinfección, bueno, la realidad es que tengo que empezar a pensar que hay algo más alrededor, ¿sí? Entonces empiezo a mirar la imagen, empiezo a mirar la placa. ¿Cómo miro la placa? ¿La miro así de frente? Sí. Pero después puedo acostar la imagen. Esta es la misma imagen, la de la izquierda es un paciente sano, y la de la derecha es la que yo les voy a mostrar.
La acuesto. ¿Para qué la acuesto? Miro la curva de los arcos costales, ¿sí? Muchas veces, que un poco también la cuestión es que como las fracturas todavía no exhiben su callo óseo, a partir de entre los 4 y 10 días, es muy difícil ver las fracturas costales en este caso. No es que no están, que un poco responde a la pregunta que me hicieron en el chat, no es que no están, pero no se ven, realmente no se ven, porque son fracturas muy chiquitas. Entonces mire lo que tenía este paciente. Estos son angulaciones normales, ¿sí? Ven cómo sigue el arco costal, ven cómo sigue acá, ven cómo sigue acá, muy lindo, acá se angula un poquito porque el tórax se angosta hacia arriba. Pero acá yo tengo como que se me quiebra la curvatura normal, ¿sí? Yo tengo un extremo y otro extremo y está roto. ¿Sí? ¿Ven que están superpuestos? Ven acá y acá y acá y acá. Entonces este paciente tenía estas 3 fracturas porque le habían dado un golpe, tenía un hemotórax derecho y se murió por eso. Era un paciente maltratado, ¿sí? Esto lo muestro porque es el caso extremo, muy difícil de diagnosticar, pero bueno, para que hagan el ejercicio, apuesto la placa, la miro de costado, le sigo la curvita, yo veo que hay una curva que no me está siguiendo, que está como cortada, listo, ya sospecho. ¿Bien? Seguimos. Bueno, y la fractura acromial es muy difícil de ver, pero bueno, está ahí, ¿sí? En el tórax no se había visto. Después tenemos el síndrome de bebé sacudido, seguimos con el síndrome, vamos hacia arriba, el tema ahora es el cerebro, ¿sí? Las causas que ocurren, las lesiones más comunes son los hematomas subdurales, ahora voy a mostrar un poquito de imagen, hemorragia subaracnoidea y las lesiones de sustancia blanca. ¿Qué pasa? Lo sacuden, el cuello del bebé tiene los músculos poco fuertes, ¿sí? Entonces la cabeza se le cae hacia adelante y hacia atrás normalmente, la cabeza es más grande del bebé. Al moverlo y sacudirlo, los movimientos de aceleración y desaceleración brusca hace que el cerebro choque contra el cráneo, tiene más contenido de agua el cerebro del bebé que también predispone a la lesión, y tiene un espacio subaracnoideo mayor. Entonces todos estos mecanismos hacen que el bebé sufra las lesiones que ahora les voy a mostrar. Algo importante es que en los últimos trabajos se describió que siempre en los casos fatales de traumatismo de cráneo hay una muerte hay un golpe final, un golpe fatal. Luego de sacudirlo un par de veces lo arrojan sobre la cuna, y eso se comprobó que los niños que murieron por síndrome de bebé sacudido murieron por ese golpe. Se comprobó que tenían fractura de base de cráneo y tenían hematoma en tejido de partes blandas, justo al final donde lo arrojan y golpea contra la cuna o no sé, en otro lado. Esto es un hematoma subdural, una hemorragia subaracnoidea, 2 tomografías y una resonancia para evaluar la sustancia blanca por la lesión axonal difusa por las sacudidas también. Se usa más la tomografía porque la tomografía vemos parénquima y hueso. Esto es un caso real de un alpinista que zarandeó a su bebé, no lo quiso matar, pero lo mató. Yo puse, en realidad salió esta noticia en el diario, pero al lado puse una propaganda, es como una difusión en Estados Unidos donde dice, bueno, nunca, nunca, nunca sacudan a su bebé. Yo voy a traducir un poquito rápido lo que dice abajo, puede provocar convulsiones, retardo mental, ceguera y muerte, ¿sí? A raíz de la noticia de este hombre salió esto, y lo que dice es que si usted está en su casa, el bebé llora, y usted siente que tiene necesidad de sacudirlo, que está perdiendo el control, ponga a su bebé en un lugar seguro, llame por teléfono a alguien y salga a tomar aire, y aléjese del bebé. Es una recomendación que está buena, está linda, bueno, es como una recomendación para explicar lo que es el síndrome de bebé sacudido. Y este hombre dijo que él no lo quería matar, que lo sacudió un poco, pero bueno, esas cosas pueden pasar. Las hemorragias retinianas no son patognomónicas, sí cuando se asocian a hematoma o a lesión a hematoma subdural, tienen que ser siempre bilaterales y hablan de un zarandeo muy violento, pero no son patognomónicas de maltrato por sí solas. Fracturas de cráneo, las fracturas de cráneo hay que tener cuidado porque también suceden las lineales simples en pacientes que se caen de su propia altura. Entonces hay que diferenciar, hay que descartar. Esta, por ejemplo, es una fractura parietal lineal, ¿sí? Donde uno puede suponer que hubo un traumatismo accidental o no accidental, ¿sí? También hay que tener mucho cuidado en las fracturas de cráneo porque hay imágenes que son normales, ¿sí? Que pueden confundir e informarlas como fractura. Por ejemplo, la permanencia de la sutura metópica entre los huesos frontales puede confundir con una fractura.
La sincondrosis suboccipital también puede ser informada como una fractura. La sutura escamosa, ¿sí? Esta, y acá vista acá, también puede ser informada como una fractura, ¿sí? Entonces hay que conocer las suturas, por lo menos saber dónde están, y el único hueso que no cruza, no tiene ninguna imagen radiolúcida habitual y dentro de la normalidad, es el parietal. La doctora Urroz, que fue médica de planta de un hospital, siempre decía que el parietal para ella no tenía secretos, porque el parietal, donde tiene una imagen radiolúcida, uno supone que ya imagina, no, dice que tiene una fractura de cráneo, ¿sí? Entonces, seguimos. Ahora, cuando no tenemos antecedentes de traumatismo accidental y tenemos esto, bueno, ahí sospechamos, sí, maltrato, pero siempre descartar el traumatismo accidental, fracturas que cruzan las suturas, un poco diastasadas, ¿sí? Fracturas que son múltiples, acá tenemos una, acá tenemos otra, esto sin un trauma accidental, bueno, hay que suponer que es un maltrato. Las fracturas diastasadas, ¿sí? Que hablan de una larga data, un poquito más, acá tenemos otra diastasada, ¿sí? Bien, después las lesiones en piel, rapidito, pero son muy importantes para nosotros porque tenemos que poder pensar todo el paciente. Entonces las lesiones muy general pueden ser hematomas, equimosis, quemaduras, mordeduras, cortaduras, hay de todo, ¿sí? Hay dos o tres cositas que es bastante característico. Las quemaduras en general calcan el objeto con que fue quemado, ¿sí? Si es agua tiene chorreado, si es una plancha tiene la plancha calcada, las lesiones por cigarrillo, y después las lesiones en lugares no habituales, alrededor de la boca, que no son prominentes, que el chico va corriendo y no se golpea ahí, alrededor de la boca, alrededor de los ojos, por detrás de las orejas, la zona, la pelvis, ¿sí? Todas esas zonas que no tendrían por qué tener tanto moretón, ¿sí? Bueno, vamos a ver unos ejemplos. Este primer paciente que está arriba es un paciente que falleció porque el niño lloraba, los padres lo apretaron con fuerza la boca, lo asfixiaron, le rompieron el frenillo y tuvo una abulsión de un diente por la fuerza que imprimieron sobre el niño que lloraba, ¿sí? La paciente de arriba a la derecha es una paciente fallecida, donde se observan que tiene, una paciente más grande, lesiones por quemadura, muslo, acá tiene más, ¿sí? Vienen, son simétricas, chorreaduras, acá tiene otra, y acá en la palma de su mano tiene quemaduras por cigarrillo. Y acá tiene hematomas, ¿sí? En zonas no prominentes. Bien. Y estos dos pacientes son pacientitos con quemaduras de cigarrillo en distintos estadios, uno en la cola y el otro en la muñeca, ¿sí? Esas son las lesiones. Después tenemos las mordeduras, que son muy importantes. Reproduce la forma ovoide y elíptica de la arcada dentaria, ¿sí? Humana. Entonces, no tienen nada que ver con la mordedura de perro, nada que ver. Las del adulto se miden y miden más de 3 centímetros. Son recurrentes, tienen varias zonas del cuerpo, y el diagnóstico diferencial es muy importante que no sea una mordedura del otro compañerito del jardín. Entonces, bueno, ahí se mide, menos de 2,5 centímetros a 3, es de niño, no se tiene en cuenta, las del adulto son más de 3 centímetros. ¿Qué diagnósticos diferenciales? Los diagnósticos diferenciales son muy importantes. El médico radiólogo tiene que saber y la semiología de las imágenes que pueden simular un maltrato, y también tiene que saber las variantes anatómicas normales que también pueden simularlo. Entonces, por ejemplo, la neoformación ósea subperióstica en los lactantes, en algunos lactantes es muy, muy marcada, y hay que tener mucho cuidado en informar como un maltrato. Es bilateral y si uno la mide es menor de 2 centímetros, ¿sí? Acá y acá, ven que es bilateral, es muy prolijita y tiene menos de 2 centímetros. Y bueno, y obviamente se revisa todo la parte ósea para chequear que no haya ninguna fractura. Eso es una variante de la normalidad. La otra variante es el modelaje durante el pasaje por canal de parto. Cuando el bebé pasa por el canal de parto, hay un modelaje, el parietal se va hacia arriba y el temporal y el occipital tienen un mecanismo antihorario y se superponen al parietal. Entonces, ojo, los primeros días no decir que esto es una fractura, ¿sí? Porque está superpuesto y aparece en el famoso parietal, que nunca tiene secretos, aparecen estas zonas radiolúcidas. Y después, a los 3 días,
esto el cráneo se expande y se diastasa, entonces ojo tampoco confundirse con una, o sea, ver y acordarse del modelaje en el canal de parto. Los núcleos de osificación del esternón, normales, estos son 2 tórax cadavéricos. Tenemos los núcleos de osificación, miren cómo se ven acá, ¿ven? No confundir con fracturas, muy importante los núcleos de osificación del esternón, ¿sí? Ténganlo en cuenta que eso también está. Tenemos un relato, a ver, los relatos, uno los escucha y siempre inclina hacia, bueno, es maltratado. No, bueno, hay relatos que pueden pasar que no son maltrato. Por ejemplo, este papá manifiesta que apoyó el decir en el suelo, al lado del auto para abrir la puerta trasera. Escuchó el llanto del menor que se deslizó del mismo, no se cayó, se corrió un poquito y apoyó sobre el costado derecho. Lloró mucho, luego se durmió, luego se despertó llorando, y la mamá notó que no movía el brazo derecho, como tampoco movía el brazo de la pierna, ¿sí? Del mismo lado. Este paciente fue una osteogénesis imperfecta, ¿sí? Entonces, ojo, porque muchas veces uno ve el relato, pero en este caso el relato no concordaba, pero cuando se estudia el paciente, se interna, es un hecho real, es un paciente que vino a nuestro servicio, se lo estudió, la madre juraba y el padre juraba, hasta que, bueno, finalmente se hizo el diagnóstico de osteogénesis imperfecta. Bien, escleróticas azules, huesos bormianos, muy importante, más de 8 a 10 huesos bormianos es altamente sugestivo de osteogénesis imperfecta, altamente sugestivo, lo normal es que haya de 8 para abajo. Cuando tenemos más, miren lo que es un montón también. La osteopenia es muy importante, fracturas en diferente estado de deformidad ósea, ¿sí? Este es el primer diagnóstico diferencial. Después tenemos la sífilis congénita también. La sífilis congénita puede disimular por infiltración en la metáfisis del tejido de granulación sifilítico, fracturas metafisarias, ¿sí? Ahí tenemos una, acá tenemos otra. También tenemos las lesiones líticas de la sífilis, que pueden dar fracturas espontáneas, pero si vemos esto no es de maltrato, si no se ve. Obviamente en todos estos chicos podemos tener chicos maltratados, no es que porque tienen sífilis no lo van a maltratar, pero bueno, digamos que uno. Y después tenemos, ¿sí?, las metáfisis en diente de sierra, que es bastante característico. Bueno, hay un montón de signos que pueden para hacer el diagnóstico diferencial. Seguimos. Raquitismo, el raquitismo todos estos pacientes tienen osteopenia, básico, mirar los huesos, ver que son huesos claritos, transparentes, miren lo que son los huesitos, ¿sí? También puede disimular, la metáfisis en copa puede disimular una fractura en esquina, ojo con eso también, pero vamos con la osteopenia, miren lo que son las metáfisis, acá está reemplazada la metáfisis por este tejido, que después una vez que cura, que cicatriza, que se mejora el raquitismo, esto se vuelve bien rayoopaco, como se ve acá, ¿sí? Y desaparece esta zona rayolúcida. Pero bueno, mientras tanto se buscan signos que son del raquitismo, ¿sí? El rosario costal. Ojo, no vayan a informarlo como una fractura costal, ¿sí? Arcos anteriores, es raro. Son raras las fracturas, salvo en los niños grandes por golpe directo, que sea en la unión condrocostal, si son más comunes atrás. Pero bueno, es un diagnóstico diferencial. La leucemia, banda radiolúcida, puede simular, ¿sí?, una fractura defisaria. El escorbuto, era lo que yo les decía, esto es un sangrado del periósteo por la misma enfermedad. Bueno, ¿cómo diferenciarlo de la neoformación? No, por la historia clínica, por los antecedentes, se le miran las encías, se le miran los dientes, se le mira todo el laboratorio, y uno ya hace el diagnóstico. La enfermedad de Caffey, otra enfermedad que puede simular, es una de la hiperestosis cortical infantil, neoformación ósea superióstica por inflamación, es inflamatorio, el paciente son lactantes, pacientes con antecedentes, con laboratorio alterado, y es una enfermedad benigna que normalmente mejoran en el transcurso de unos meses, y también invade huesos planos, que eso es muy importante, mandíbula y escápula a la cabeza. Bien, y después, para ir terminando, tenemos 2 situaciones muy importantes. La primera, la orden médica. La orden médica tiene que tener letra clara, ¿sí? Los pedidos tienen que ser precisos, tienen que nombrarlos, poner. Nosotros estamos pensando ahora en el servicio hacer un protocolo para pedido para menores de 2, mayores de 2, para que ustedes puedan hacer tiki tiki, marquen lo que van pidiendo, y eso ayudaría mucho, porque si no, por ahí se olvidan de la lateral, y se olvidan de esta, y se olvidan la otra, entonces está bueno el survey de acuerdo a la edad, y hacer como un protocolo de pedido. Pero acá lo más importante es no poner
sospecha de maltrato en el diagnóstico, de ninguna manera. ¿Qué pasa? El padre baja con el menor, el padre baja solo algunas veces porque no hay camillero, porque está desbordada la guardia, baja el padre con el menor, con un diagnóstico de sospecha de maltrato y se va. Se fuga el padre y se fuga el menor que está en situación de riesgo. Entonces se puede poner TNA, traumatismo no accidental, nada más. TNA el padre no entiende. Es muy importante eso, hay que tener mucho cuidado. La segunda cosa, ¿sí? Ojo en esta primera imagen, las manos del cuidador. ¿Sí? La mano está sobre, esta es la primer paciente que yo presenté, esta es una imagen de otro hospital, no del nuestro, donde la mano tapa la cabeza del húmero y no se ve la epifisiolisis. Entonces es muy importante sacar las partes de la gente que no esté involucrada en la placa. O sea, si vos lo estás sosteniendo, lo tenés que sostener, y el técnico y el médico deben revisar estas imágenes. Era lo que yo decía al principio, antes de salir, revisar todas las imágenes, porque esto no puede pasar, esto me está ocultando una lesión importante, ¿sí? Esa es una. La otra es el niño en toda la placa. Esta, primero, tiene una muy mala técnica, tiene un muy mal contraste, o sea, no me contrasta nada. Este paciente, y fíjense que se ve, está todo el niño en la placa, se ven estas dos manos, que bueno, no están tapando nada, pero no queda elegante, y tiene acá el húmero, pero acá ya no se ven los huesos del antebrazo, y los huesos de la mano, y ven que acá hay unos deditos, pero yo acá me como todas las fracturas juntas, completas, ¿sí? Entonces, el niño por partes, y el niño, acá, en la otra, es un niño que tiene lesiones. Me quedan dos. Este niño tiene lesiones, ¿sí? Miren, el segundo, que estaba sacado del niño entero. Tiene una lesión acá, una fractura acá, otra acá, otra acá, otra acá, ¿sí? Y el año de formación ósea superióstica. Entonces, este paciente, sacado así, es bastante probable que no lo veamos, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí?, en las normas para poder sacar las imágenes, como decía, localizadas en el lugar que corresponde, ¿sí? Bien, bueno. El reporte de sospecha de abuso infantil es obligatorio por ley. Los informes deben ser completos, precisos y deben considerar apropiadamente la especificidad de los hallazgos. Siempre se pide cronología, se pide esto sí, y la posibilidad de diagnóstico diferencial es muy importante. La redacción adecuada y la edición cuidadosa de los informes del médico radiólogo evitan el desconcierto y la confusión en el tribunal, porque a menudo los radiólogos son llamados a testificar en casos de abuso. La recomendación es hacerlo con opiniones honestas, basadas en la experiencia profesional y en la evidencia científica. Para terminar, voy a terminar con una frase de Jennifer Crane, que esta la traducí yo al castellano, que la escribió en su libro de niños apaleados, el síndrome del niño apaleado posguerra en Gran Bretaña y América, que dice que los huesos cuentan la historia que el niño no cuenta porque es demasiado pequeño o está asustado para contarla. Bien, agradecimiento especial a la doctora Cintia Urroz, una médica forense que es ex médica de planta de nuestro servicio y ex jefa de radiología de la Morde Judicial, que colaboró ampliamente en esta presentación. Muchas gracias. Paciente, la que presentaste primero, Bien. acerca de una tomografía del sistema nervioso. Pero no sé si... Le hicieron y fue normal. Yo hago una pregunta. Sí. Digamos, todo este conjunto de las 21 radiografías que se hacen cuando el paciente ingresa y no tiene la sospecha, ¿las pedimos directamente? Sí. Hay o sea, porque sé que en horario de planta ustedes están en el servicio y no les puede consultar qué es lo que se debe pedir, pero uno podría pedirlas directamente. Sí. Las incidencias. En los menores de 2 años, las tenés que pedir siempre, las pueden pedir. También hay una realidad que quizás un paciente que vos estás internando con sospecha no necesita que las hagan a la madrugada. Entonces se puede internar y después durante el día está muy bueno, mientras estamos los de planta, que vengan y nosotros nos paramos al lado de nuestros técnicos, están súper entrenados, pero siempre es bueno 2 ojos para ver. En los menores de 2 años el survey es fundamental, es lo que se hace en todos lados del mundo. Pídanlas, ¿sí?
Y a los mayores de 2 años ya en zonas focalizadas. Por ejemplo, esta nena que tenía 2 años, la primera que presenté, le pidieron miembros superiores porque tenía el antecedente de la fractura y le pidieron asa de balde por las dudas, miembros inferiores. Pero no le pidieron un tórax, no le pidieron todas las incidencias, no le pidieron columna, porque es muy raro que semiológicamente un niño que ya camina y corre no tenga clínica si tiene una fractura cervical o tiene una fractura dorso-lumbar o una fractura de pelvis. El lactante es más fácil de ocultar los signos clínicos. Entonces los menores de 2 años pidan todo eso. Y en los mayores focalicen en las lesiones que les interesan, más la ecografía abdominal. Esa es la indicación. Esta nena tenía ojos de mapache, por supuesto, hay que descartar una fractura de cráneo que no la tenía. Pero después clínicamente uno va viendo y dice, bueno, a esta le hago una tomografía de base de cráneo y de macizo, porque tenía la cara. Pero sí, pídanla directamente. Tenemos muy buen equipo, muy buenos equipos digitales, buena protección para los pacientes. Eso es importante. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Yo sí. ¿Cómo estás? Bueno, soy la doctora Tomesoli, que estoy escuchando atentamente el Ateneo. ¿Cómo va? ¿Cómo va? A todos, buenos días. Y quiero hacer una pequeña, digamos, acotación. No Bien. siempre los pacientes maltratados vienen desde la calle. Hemos tenido experiencias lamentables, pero muy emblemáticas en nuestro hospital, que han habido papás que han maltratado y fracturado a pacientes estando internados. Entonces, la primera impresión del paciente que nos puede llamar la atención o pensar que puede ser un paciente en situación de riesgo, no lo descartemos aunque esté internado. Tenemos que tener el ojo muy puesto sobre esta familia, porque hace muchos años, digamos que fue un caso sublime, ingresó un paciente con un traumatismo de cráneo que venía de Bariloche, en una época particular del país, pero finalmente el paciente terminó casi falleciendo en nuestro hospital, porque la mamá lo golpeaba y lo fracturaba en el hospital, y lo vio en aquel entonces, los cuartos no eran separados, eran vidriados, y lo vio la mamá de al lado, cómo hacía justamente una fractura espiralada, pues lo agarraba del brazo y lo retorcía. Entonces, si bien la primera impresión de maltrato tiene que ayudarnos a usar mucho el ojo, porque también llama la atención que de los pacientes que presentaste, ya se habían internado, y sin embargo el paciente se externó, no se pensó en maltrato, y el paciente se fue a su domicilio y siguió, digamos, en situación de altísimo peligro. Entonces, no solo pensar, y esta es, digamos, la acotación, en que le pueden pasar cosas fuera del hospital, tener mucho cuidado porque también le pueden pasar dentro del hospital. Por supuesto, sí. Por eso yo hablé mucho en el primer caso, mostré mucho el relato. El relato en ese caso es muy importante, ¿sí? Y por eso los rasgos del maltratador y los tipos de maltratador, o sea, todo eso es importante, ¿sí? Bien. Si no hay más preguntas, la verdad es que muchas gracias. La verdad que la presentación excelente, la Muchas riqueza gracias. de las imágenes siempre, nunca mejor dicho, una imagen vale más que 1000 palabras. La verdad que verlo y que alguien lo muestre hace que a uno le quede grabado. Espectacular me parece. Perdón, yo quiero hacer otra pregunta que me quedó. En este caso, en la primera paciente que tenía los ojos de mapache, ¿cómo se explica ese signo sin haber fractura de cráneo, de base de cráneo? En realidad nosotros lo explicamos por los golpes que le dieron los padres, la madre, no sé quién, porque no sabemos quién fue el perpetrador, ¿dije bien? Perpetrador, pero sí, por traumatismo directo, golpes. Por traumatismo directo, digamos, porque también tenía atrás de las orejas, yo tuve la desgracia de verla, esta nena en la guardia, y no nos explicábamos justamente eso, cómo podía tener la tomografía normal del sistema nervioso sin
y tener los ojos de mapache. En realidad, yo me imagino que o sea, esto es por golpe directo, trompadas, viste que hay gente que se golpea la nariz. Puedo acotar que en realidad los ojos de mapache tienen un valor predictivo positivo alto, pero no excluyente. El valor predictivo positivo de los ojos de mapache para fractura de base de cráneo, sobre todo anterior, es cercano al 80 o un poco más del 80%, pero no es el 100%. Los golpes directos, enfermedades intercurrentes, lesiones múltiples también pueden dar ojos de mapache sin la fractura de cráneo. Lo que pasa es que se asocia en un porcentaje sumamente alto, más del 80%. Bien. Muchas Sí, gracias. la tomografía se revisó 2 veces, porque también nos llamaba la atención, pero bueno, no, fue negativa. Bueno, muchas gracias por la participación, por médicos muy queridos para el hospital, que han hecho muchas guardias y tienen mucha experiencia. Tana, te extrañamos. Mucho. Doctora Naindia, excelente, muchas gracias por participar. El Ateneo va a quedar grabado. El Ateneo va a quedar grabado, va a estar disponible en el canal de telemedicina de YouTube del Hospital Gutiérrez, para que lo puedan ver. Me parece que es un Ateneo que merece la pena volverlo a ver, volver a ver las imágenes, grabarse todo esto, porque bueno, es realmente aprovechable todo lo que nos contaron hoy, y siempre la sospecha como muy, me parece que es fundamental también lo que dijo Cecilia, uno le va a pedir las placas al paciente si sospecha que puede haber algo más, si no, por ahí pasa de largo y el chico se va y lo perdemos, como decía, con el riesgo que esto implica. Y la parte legal, por supuesto, pensar mucho en esto, porque somos responsables al atender niños y al recibirlos de poder pensar en estos diagnósticos y proteger a los pacientes. Sí, doctora Naindia. No, ya está, era eso, Nati. Me apareció Solamente recién aclarar que no es gracias. excluyente de la lesión. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por estar del otro lado. Muchas gracias, Cecilia y el doctor Cossani, que estuvieron acá mostrándonos sus casos y su experiencia. A todos los esperamos la semana que viene para un nuevo Ateneo, y muchas gracias por estar del otro lado. Gracias. ¿Me puedo salir? Sí.